Bienvenidos nuevamente amigos, acérquense al fuego, pónganse cómodos con sus brebajes favoritos, hoy entraremos por un portal que se abre hacia una historia que te tendrá con los pelos de punta escrita por Jesse F. Bone, la historia se llama Patada Interior. Cephas echó una mirada furtiva a la habitación, satisfecho de que estaba vacía. Excepto Fred Kemmer y él mismo, se acercó al escritorio del terrícola y le dijo al oído: «Señor, este Johnson es un espía». «¿Se permite matarlo?» «Está permitido», dijo Kemmer en un tono adecuado a la gravedad de la ocasión. Observó sin humor cómo el antariano se deslizaba fuera de la oficina con un revuelo de coloridas túnicas ceremoniales. Tanto Kemmer como Cephas habían conocido durante semanas que Johnson era un espía, pero el nativo tuvo que pasar por un loco galimatías antes de que las normas de Antar le permitieran actuar. En cualquier caso, las formalidades habían terminado por fin y el asunto debía terminó satisfactoriamente antes del anochecer. Los nativos se movieron con bastante rapidez. Una vez concluidos los preliminares, Kemmer se recostó en su silla y suspiró. Siendo el intermundo el director local de la empresa, tenía más compensaciones que dolores de cabeza. A pesar del rígido ritualismo de la sociedad nativa, como la mayoría de los locales, población estaba bajo su control, el contraespionaje fue milagrosamente eficaz. Este tipo Johnson, por ejemplo, había estado en Baornia más de 3 semanas, y a pesar de que era un hombre eficiente y eficaz fisgón, había sido señalado menos de 48 horas después de su llegada a la ciudad. Kemmer cerró los ojos y dejó que una sonrisa cruzara sus afilados rasgos. En su administración, habría un fuerte aumento de la curva de mortalidad para los espías detectados en el Triángulo Baornia-Lagastimar. Con la poder judicial nativo firmemente bajo el control del SI, la corporación tenía literalmente una mano libre, siempre que mantenga su nariz superficialmente limpia. Y en cuanto a espías, conocían los riesgos que corrían y cuál podía ser la pena por interfiriendo con las operaciones normales de los negocios de la empresa. Kemmer bostezó, se estiró y se dedicó a cosas más importantes. Asuntos. Albert Johnson tanteó con esperanza el contenedor de comida vacío antes de tirándola a un lado. Un hombre regordete y prosaico de mediana estatura, con un rostro ingenuo, Albert era tan poco distinguido como su nombre, hecho que lo convirtieron en un excelente investigador. Pero no era ni poco distinguido, ni desapercibido en su posición actual, aunque había intentado llevarlo, fotografiando las acciones de la procesión sanitaria local como cualquier turista. Había estado esperando cerca del brazo de Baornia en el camino que llevaba a Lagas desde las primeras horas de la tarde, y ahora era casi de noche. Maldijo suavemente en el hecho de que los nativos no tuvieran la menor idea del tiempo, un rasgo que no exclusivamente antariana, sino que se desarrolló en gran medida en este planeta ignorado. Y el hecho de que estuviera hambriento no le añadía buen humor. Los nativos pueden ser capaces de ayunar durante una semana sin enfermarse. Efectos, pero su corpulento cuerpo exigía cantidades de alimento a intervalos regulares, y su estómago protestaba audiblemente por estar vacío. Miró a su alrededor, a la carretera llena de baches y a la oscura Baornia, brazo del bosque de Devon que bordeaba la carretera. El sanitario. La procesión había completado el ritual diario de eliminación de residuos y los conductores de los carros y los portadores de los incensarios estaban incitando a sus pacientes DAX a un paso más rápido. No era saludable estar demasiado cerca del bosque después de que el sol cayó. Las bestias nocturnas no eran muy exigentes con lo que, o con quién, se comió.
Los baorneses utilizaban el brazo de Baornia como vertedero de los desechos de la ciudad. Un propósito admirablemente apto, pues la siempre hambrienta vida del bosque rara vez dejaba cualquier cosa que no se haya comido por la mañana. Y como las ciudades antarianas tenían elaborados rituales relativos a la eliminación de residuos, junto con una inexistente de alcantarillado, la actitud nativa de indiferencia fatalista ante ocasionalmente un turista o un antariano siendo engullido por alguna pesadilla. El habitante del bosque era comprensible. El hecho de que el brazo fuera también un excelente lugar para disponer de un cuerpo inconveniente no se le ocurrió a Albert hasta que los 3 nativos con los cuchillos se desprendieron de la retaguardia de la procesión sanitaria y avanzaron sobre él. Venían de 3 direcciones, efectivamente, encajonándolo, y Albert se dio cuenta con una certeza enfermiza de que Cefas, en lugar de ser un informante para él, estaba trabajando para el sí. Albert se volvió para mirar al nativo más cercano, tensando sus músculos para la batalla. Entonces vio el Sark. Salió de la creciente oscuridad del bosque y con su apariencia todo se detuvo. Durante quizás un microsegundo, los 3. Los baorneses se quedaron helados. Luego, con un grito simultáneo de terror, se dio la vuelta y corrió hacia la ciudad. Podrían haberse quedado a terminar su trabajo si hubieran sabido que era un Sark, pero en ese momento el Sark estaba dando energía a un horror de dientes que los terrícolas llamaban a un Bandersnatch, una combinación insana de garras, dientes y cuello de serpiente montado sobre un cuerpo de cocodrilo que exudaba un olor a putrefacción de la carroña de la que normalmente se alimentaba. El Bandersnatch llevaba varias horas muerto, pero ni los nativos ni Albert lo sabía. Fue un tributo a la capacidad de los Sark para mantener la pseudovida en un Bandersnatch carcasa que los cuchilleros huyeron y un pánico similar se apoderó. Los viajeros tardíos en el camino. Albert miraba con horrorosa fascinación a la monstruosidad durante varios segundos antes de que él también huyera. Cualquier número de nativos con cuchillos eran preferibles a un Bandersnatch. Vaciló solo porque no poseía los reflejos condicionados que surgen de generaciones de exposición a la fauna antariana. Ilustración. Estaba a unos 20 metros detrás del nativo más atrasado y, aunque no diseñado para la velocidad, estaba ganando terreno al compañero cuando su pie golpeó un adoquín suelto en la carretera. Brazos agitados, piernas bombeando. Desesperadamente para equilibrar su masa que se desplomaba, Albert luchó con denuedo contra las fuerzas de la gravedad y la inercia. Ha perdido. Su cabeza golpeó otro adoquín volcado. Su cuerpo se sacudió una vez y luego se relajó sin fuerzas e inconsciente sobre el camino polvoriento. El Sark se estremeció un poco al verlo, seguro de que curioso. La criatura se había dañado seriamente. Lleno de compasión, comenzó a avanzar sobre los 4 patas que caminan, las garras que agarran cruzadas sobre el pecho en una actitud de la oración. El Sark no estaba seguro de lo que podía hacer, pero quizás podría ayudar. Albert estaba misericordiosamente inconsciente mientras se inclinaba sobre él para inspeccionar su cuerpo prono con un ojo pineal de párpados púrpura que estaba azul de preocupación. El Sark notó el moretón en su frente y marcó su habitual respiración y llegó a la conclusión correcta de que, sea lo que sea que haya sucedió, el bípedo quedó relativamente indemne. Pero el Sark no fue lejos. Nunca había visto a un humano en sus 1000 años de existencia. Lo que no era sorprendente, ya que los terrícolas llevaban menos de un año en Antar. Década y Sarks rara vez salían del bosque. Albert comenzó a revolverse antes de que el Sark recordara su estado actual. Al no ser carnívoro, no vio nada apetitoso en Albert,
pero estaba energizando un Bandersnatch y, como todos los Sarks, era un purista. Bandersnatch vivo sin duda babearía felizmente a la vista de tal. Un bocado tentador, así que el Sark abrió las mandíbulas de 1 metro y babeó. Albert eligió este preciso momento para volver a la conciencia. Giró la cabeza con dificultad y miró una doble hilera de dientes de sierra, coronada por un triángulo de ojos lascivos. Una gota de baba viscosa salpicó húmedamente en su frente y cuando el horrible rostro sobre él se inclinó, más cerca de la suya, se desmayó. El Sark chasqueó sus mandíbulas con desaprobación. Esta no era la forma adecuada. Actitud a tomar en presencia de un monstruo feroz. Uno simplemente no se ha dormido. Hay que intentar correr. El acto del bípedo fue totalmente ilógico. Había que investigarlo. Curiosamente, el Sark envió un pseudopodio de su sustancia a través de boca abierta de su disfraz. El hilo débilmente brillante resumaba hacia abajo y golpeó la cabeza de Albert junto a su ojo derecho. Sin detenerse, el hilo se hundió a través de la piel y el tejido conectivo rodeó el globo ocular y localizó el nervio óptico. Corrió hacia el interior a lo largo del tronco nervioso, dividido en el quiasma óptico, y entró en los cuerpos cuadrigénicos donde se ramificaba en innumerables filamentos microscópicos que seguían al principal caminos neuronales del cerebro del hombre, sondeando las principales áreas del pensamiento y reflejo. El Sark se estremeció de placer. La criatura era maravillosamente compleja. Y, lo que es más importante, no está ocupado. Sería un anfitrión interesante. El Sark no dudó. Necesitaba un anfitrión, dando su actual masa de la pseudovida de materia orgánica requería demasiada energía. El Bandersnatch se derrumbó con un débil sonido de sorbo. Una mancha de gelatina iridiscente fluyó de la boca y se extendió uniformemente sobre el cuerpo de Albert en una fina capa. La gelatina brilló, resplandeció, desapareció hacia el interior a través de la ropa y la piel, difundiendo a través de los tejidos subcutáneos, enviando hilos como pelos a lo largo de los troncos nerviosos y los vasos sanguíneos hasta que los hilos conocieron otros hilos y se unieron, y el Sark se convirtió en una red de zarcillos protoplásmicos que se ramificaban por el cuerpo de Albert. Inmediatamente, el Sark se dedicó a la tarea de adaptarse a su nuevo anfitrión. Hacía tiempo que había aprendido que esto tenía que hacerse rápidamente o el huésped no sobreviviría. Y como los tejidos de este nuevo de los anfitriones eran considerablemente diferentes de los del Bandersnatch, un gran de los cambios estructurales y químicos debían realizarse rápidamente. El Sark se dio cuenta de que sus propias reservas de energía serían insuficiente para la tarea. Tendría que tomar prestada la energía del huésped, que era una mala manera de empezar una relación simbiótica. Normalmente, se daba antes de tomar. Afortunadamente, Albert poseía un considerable exceso de grasa, una excelente fuente de energía cuya eliminación no haría ningún daño. Había mucho aquí, tanto para Albert como para ella misma. El cuerpo del hombre se agitó y se sacudió cuando las células proteicas de Sark pasaron por el proceso de adaptación y como el último leucocito se retiró del tejido que se había normalizado repentinamente, la conciencia regresó. Habían pasado menos de 10 minutos, pero estaban suficiente. El Sark estaba a salvo en armonía con su nuevo anfitrión. Albert abrió los ojos y miró a su alrededor. El paisaje estaba vacío de vida animada, salvo el oloroso cadáver del Bandersnatch que yace a su lado. Albert se estremeció, se puso en pie con dificultad y comenzó caminando hacia Vaornia,
Que no corriera era solo porque no podía. Le costaba creer que aún estuviera vivo. Sin embargo, un apresurado. La inspección le convenció de que no había ninguna marca de diente en él. Era una milagro que lo dejó sintiéndose vagamente inquieto. Deseó saber qué había. Mató a ese horror sonriente tan oportunamente. Pero luego, pensándolo bien, quizás era mejor que no lo supiera. Podría haber cosas en él. Devon Forest peor que un Bandersnatch. Dentro de las murallas de la ciudad, Baorni asestó un triple golpe a Albert. Los sentidos, la vista, el oído y el olfato fueron agredidos simultáneamente. Los nativos se deslizaban por delante, ataviados con largas túnicas de colores chillones. Voces sibilantes cortan el aire del atardecer como cuchillos de fino filo que chocan contra él. Chirrido de las ruedas de madera sin engrasar de los carros de Doug. Los olores de humo, la cocina, las especias, el perfume y la corrupción se mezclan con él. El omnipresente hedor almizclado de los cuerpos baorneses sin lavar. Era viejo para Albert, pero nuevo y emocionante para el Sark. Sus grifos en los órganos sensoriales de Albert trajeron un torrente de nuevas sensaciones que el Sark nunca experimentó. Se maravilló con los edificios atestados de balcones salientes y tallas ornamentales. Miró fijamente las caravanas de Doug, maniobrando con pesada delicadeza a través de la multitud que se agolpa. Se deleitó con las coloridas pancartas y toldos de las pequeñas tiendas que bordean las calles y las túnicas ondeantes de los nativos. El color era algo nuevo para el Sark. Sus anteriores anfitriones habían sido daltónicos, y el simbionte se revolcó en una orgía de sensaciones brillantes. Si Albert hubiera podido sintonizar con las emociones de su compañero de viaje, probablemente se habría reído. Porque el Sark se estaba comportando precisamente como el turista que finge ser. Pero Albert no estaba interesado en las vistas, los sonidos o los olores, ni los nativos. Le intrigaban. Solo había uno de ellos que le interesaba conocer, ese baboso doble llamado Sifas que casi lo había estafado en un billete. Albert se abrió paso sin miramientos entre la multitud, utilizando su masa superior para quitar a los nativos de su camino. Al ignorar por completo el código de conducta señalada por la oficina de viajes del SI, se las arregló para hacer respetable. Avance hacia la enorme zona cubierta en el centro de la ciudad que albergaba el Caslac, o mercado nativo. Sifas tenía un puesto allí donde se empleó como guía turístico. El Sark, por su parte, no se quedó de brazos cruzados a pesar de los intereses externos. La mayor parte de su estructura estaba ocupada en revisar y catalogar el cuerpo de su anfitrión, un proceso automático que no interfería con la puramente intelectual de disfrutar de las nuevas sensaciones. Albert, la carrocería no estaba en tan mal estado. Una cierta cantidad de trabajo de reparación habría. Pero, a pesar del gran relleno de grasa, los órganos estaban en buen estado de funcionamiento. El Sark reflexionó brevemente sobre las medidas que debía tomar mientras disolvió 1 miligramo de colesterol de la aorta de Albert y reforzó el punto débil del vaso sanguíneo con algunas células de su propia sustancia hasta que los tejidos de Albert pudieran llenar el vacío. Su conocimiento de la fisiología humana era incompleta, pero reconoció instintivamente anormalidad. Como resultado, podría ayudar a la condición física del huésped. Lo que fue una clara satisfacción, ya que un Sark debe ser útil. Sifas estaba en su puesto habitual, ejerciendo su profesión normal de guía. Cuando Albert se acercó, estaba en medio de la descripción de las atracciones de la gira del número 2 a un pequeño nudo de fascinados turistas.
Y luego, en el centro del Caslac, llegaremos a la sala de novias, el mayor mercado matrimonial de Antar. Se ha arreglado para usted. Para ver realmente una subasta de apareamiento en curso, pero debemos apresurarnos. Sifas levantó la vista para ver a Albert echando a un lado a los turistas. Los ojos amarillos se abrieron de par en par y su mano se dirigió a su faja y salió con una cuchillo. Los turistas más cercanos retrocedieron alarmados mientras él siseaba malévolamente a Albert: retrocede, terrícola, o te sacaré la vida. Carcasa sin escamas. Traidor, dijo Albert, acercándose. Una mano carnosa se cerró sobre él. Mano de la navaja y arrancó mientras la otra atrapaba a Sifas junto a la cabeza. Con un golpe que sonó fuerte en la repentina tranquilidad. Sifas hizo una limpia y se postró, con la punta de la cola moviéndose por reflejo. Uno de los turistas gritó: «Hoy no hay espectáculo, amigos», dijo Albert. Sifas tiene otro compromiso. Él cogió al antariano por un pliegue de su túnica y lo sacudió como a un sucio paño de polvo. De los bolsillos ocultos salían en cascada una serie de objetos, entre ellos era una bolsa de seda aceitada. Albert dejó caer al nativo y recogió el bolsa, la abrió, olió y asintió. Encajaba. Ahora las cosas estaban más claras. Todavía estaba sintiendo cuando dos terrícolas con uniforme y C salieron de él. Multitud. «Lo siento, señor», dijo el mayor de los dos, «pero acaba de ha cometido una violación del pacto y se Antar. Me temo que tendremos que te acoja». «Esta lagartija intentó matarme», protestó Albert. «No sabría decirte», dijo el hombre del sí. «Has agredido a un nativo, y eso es un crimen. Será mejor que venga pacíficamente con nosotros, local. La justicia es bastante primitiva y desagradable. Soy un ciudadano de la tierra». Albert comenzó. «Este mundo está en un tratado comercial». El guardia sacó una cachiporra y golpeó el cuero lleno de disparos en su palma. «Es nuestro negocio. Proteger a la gente como tú de los nativos, y si insistes, usaremos fuerza». «No insisto, pero creo que estás siendo muy prepotente». «Se ha tomado nota de su objeción», dijo el hombre del sí, «y se incluirá en el informe oficial. Ahora venga o estaremos en medio de problemas jurisdiccionales cuando llega la policía local. La corporación no le gustan las molestias. Son malos para el negocio». Los dos hombres del sí lo metieron en un coche de tierra que les esperaba y se marcharon. Todo se hizo de forma muy suave, silenciosa y eficiente. Los guardias fueron bien. Y también lo era la sala de detención local. Era limpio, moderno y Albert señaló con ironía, prácticamente a prueba de fugas. Albert era una especie de experto. En las cárceles y los gruesos barrotes de acero, la cerradura de fuerza y la celda de espionaje en el techo se ganó su respeto a regañadientes. Suspiró y se sentó en el catre que era el único artículo de la habitación. Muebles. Había sido un tonto al dejarse llevar por su ira. Y probablemente usaría este roce con Sifas como excusa para enviarlo de vuelta a la tierra como un turista indeseable, lo que sería el fin de su misión aquí, y una marca negra en un registro singularmente sin manchas. Por supuesto, no serían tan amables con él si supieran que sabía que estaban cultivando tabaco. Pero no pensó que ellos, y si hubieran comprobado sus antecedentes, encontrarían que era un investigador de la agencia tributaria. Técnicamente, los criminales. Las operaciones no eran de su incumbencia. Su campo era la evasión de impuestos. No se preocupó demasiado por el hecho de que Sifas hubiera intentado matar. Él
En mundos primitivos como este, ese era un procedimiento estándar. Era menos costoso matar a un agente que sobornarlo o pagar impuestos honestos. Estaba enfadado consigo mismo por permitir que el nativo le engañara. Se encogió de hombros. Según todas las reglas del juego, él se admitiría ahora unos 2 de su operación de Antar en lugar del 4%. Pérdida que habían reclamado, y pagar como caballeros, y él obtendría. Desollado por el jefe en la central terrestre por permitir que IC desenmascare. Él. Su informe sobre el cultivo de tabaco sería investigado, pero con la información incompleta que poseía, sus acusaciones serían imposibles de probar, e IC tendría mucho tiempo para enterrar las pruebas. Si la central terrestre no se hubiera dado cuenta de que la corporación le debía algo, 1.000 millones de megacréditos en impuestos atrasados, no estaría aquí. Él había sido arrastrado de su trabajo en la Oficina General de Contabilidad para cada campo. Hombre y exhombre de campo era necesario para llevar a cabo la investigación de barrido. Se comprobaron todas las facetas de la extensa operación del sí, incluso las más pequeñas. Y lugares apartados como Antar estaban en la lista, lugares que normalmente exigía una revisión superficial por parte de un negocio de segunda clase. Técnico. Superficialmente, Antar tenía la aburrida falta de importancia de una penetración temprana. Había los habituales puestos comerciales, plantas piloto, mayoristas y minoristas. Comercio y centros turísticos y recreativos, todos ellos diseñados para acostumbrar a los habitantes nativos a la presencia de los terrícolas y sus obras y establecer para la matanza comercial, después de que hayan adquirido el gusto por productos de la civilización. Pero aunque el total de la mano de obra y el físico planta para un mundo de este tamaño era correcta, su distribución era errónea. Un técnico probablemente no lo vería, pero para un agente que ha tratado con operaciones corporativas durante casi un cuarto de siglo, el montaje se sintió mal. No fue diseñado para obtener el máximo rendimiento. El Triángulo Baornia-Lagastimar tenía aún más hombres y material entonces. Base principal. Eso no tenía sentido. Era ineficiente, y él sí no era. Se ha destacado por su ineficacia. Al no estar orientado penalmente, Albert descubrió la verdadera razón de IC para concentración en esta área solo encendiendo distraídamente un cigarrillo. Un día en Baornia. Se había dado cuenta casi al instante de que se trataba de una grave infracción de la ética del mundo exterior y había tirado el cigarrillo. Aterrizó entre un par de baorneses que pasaban por allí. Los dos miraron el cigarrillo, olfatearon el humo que salía de él y, con silbidos simultáneos de sorpresa, se agacharon para recogerlo. Sus cabezas chocaron con cierta fuerza. El cigarrillo se rasgó en su codicioso agarre, mientras se siseaban con odio por un momento, antes de volverse miradas hostiles en su dirección. Por sus expresiones, pensaron. Esto era un truco de los bajos fondos para robarles la dignidad. Entonces ellos se alejaron, con las escamas del cuello erizadas por la ira, los jirones del cigarrillo todavía agarrado en sus manos. Ni siquiera Albert pudo pasar por alto las implicaciones. Su lanzamiento de la colilla había producido la misma reacción que un mazo de morfina en un grupo de humanos adictos, ya que el sí no corrompería a una raza susceptible con el tabaco cuando había formas legales mucho más baratas. La respuesta lógica era que no era caro en este planeta, lo que argumentaba que Antar estaba haciendo para las operaciones de plantación, en cuyo caso la adicción al tabaco era un requisito previo necesario y la concentración de la población de la sí hizo sentido. Ahora bien, el tabaco, como cualquier terrícola sabía, era el único monopolio de la
confederación, y la Tierra había mantenido ese monopolio por tratado y por fuerza, a pesar de los numerosos esfuerzos por romperla. Hubo algunos buenos razones de la política que van desde el control de los vicios hasta los impuestos, ingresos, pero este último era, con mucho, el más importante. Los ingresos. Soportó una sección considerable de la central terrestre, así como la enorme flota de combate que mantenía la paz y el orden a lo largo de las vías espaciales y entre los mundos. Pero un artículo liviano y de alta rentabilidad como el tabaco era una constante tentación para cualquier operador astuto que se preocupara más por el dinero que por la ley. Y él sí cumplía perfectamente esa definición. En el libro de la sección fiscal, el Interworld Corporation era una empresa que recortaba las esquinas y obtenía beneficios. Su carácter básico había sido el mismo durante 3 siglos, a pesar de todos los turnos completos en el personal. Albert sonrió con ironía. Los veteranos tenían razón cuando hicieron de las corporaciones personas jurídicas. Los cigarrillos, cuya producción costaba 5 créditos, se vendían hasta por 200 siempre interesaría a un ladrón y, como consecuencia, la tierra. La central siempre estaba investigando las denuncias de plantaciones ilegales. Fueron encontrados y destruidos finalmente y los propietarios castigados. Pero la trampa estaba en la palabra eventualmente. Y si el operador era una corporación, ninguna agencia reguladora en su sano juicio se atrevería a aplicarla todo el poder punitivo de la ley. En esa dirección estaba el suicidio político. Para casi la mitad de la población de la Tierra obtuvo dividendos o salarios de ellos. Ese, por supuesto, era el problema de las empresas. Siempre crecían. Demasiado grandes y poderosos. Pero romperlos como lo hicieron los antiguos fue para destruir su eficiencia. Lo que realmente se necesitaba era una empresa. Conciencia. Albert se rió. Era un bonito pensamiento improductivo. Fred Kemmer recibió la noticia de que Albert había sido detenido. Con una calma filosófica que duró casi media hora. Por la mañana, el hombre sería entregado a la patrulla en la base principal. La patrulla apoyaría la acusación de que Albert era un turista indeseable y enviaría a la Tierra. Pero la calma filosófica se fue con un salto frenético cuando Cephas informó de la inspección de Johnson de la bolsa de seda aceitada. El tabaco crudo era algo que no debería estar a 1000 metros de Antar, La inferencia sería obvia incluso para un investigador interesado solo en ingresos fiscales. Kemmer maldijo al nativo. Toda la operación tendría que ser abortado ahora y sus sueños de ascenso se desvanecerían. No era mi suministro, protestó Cephas. Lo estaba llevando a Cares en el mercado de apareamiento. Exige una manada cada vez que hace un espectáculo. Para tus tontos turistas terrícolas. Deberías haberlo disimulado mejor. ¿Cómo iba a saber que ese gordinflón iba a volver vivo? ¿Y quién se ha imaginado que podría manejarme? Te he dicho una y otra vez que los terrícolas son clientes difíciles cuando se enfadan, pero tuviste que aprenderlo por las malas. Ahora todos estamos en él. Sopa. A la patrulla no le gustan los plantadores de tabaco ilícitos. El tabaco es responsable de su sueldo. Pero todavía está en sus manos y no pudo tener tiempo para transmitir su información, dijo Cephas. Todavía puedes matarlo. La cara de Kemmer se aclaró. Claro, eso era todo. Retrasar la información a la patrulla y dejar de lado al fisgón. La operación y el futuro de Kemmer seguían siendo seguros. Pero le molestaba que se hubiera dejado llevar por el pánico en lugar de pensar. Solo fue
para mostrar cómo estar involucrado en un crimen mayor arruinó el juicio. Tendría Johnson arreglado con una buena comida abundante y él vería que era entregado personalmente. En esta fecha tan tardía, no podía permitirse el riesgo de confiar en un subordinado. El ceño fruncido de Kemmer se convirtió en una sonrisa. El expediente del fisgón indicaba que le gustaba comer. Debería morir feliz. Con un débil clic, una bandeja cargada pasó por una ranura en la pared trasera de la celda de Albert Johnson. La vista y el olor de la cocina terrestre le recordaron que no había nada que comer durante horas. Se le hizo la boca agua al levantar la bandeja y lo llevó al catre. Al menos él sí no iba a dejarle morir de hambre hasta muerte, y si esto era una indicación de la forma en que trataban a los prisioneros. Una cárcel IC era el mejor lugar para estar en todo el planeta, dado que las sustancias tardan un poco en difundirse por el epitelio intestinal y entrar en la circulación. El SARC tenía algunas aviso de lo que iba a ocurrir por el comportamiento del epitelio. Las células que recubren el intestino de Albert. Como resultado, una cantidad considerable de la alcaloide se detuvo antes de que entrara en el cuerpo de Albert, pero algunos pasaron. Porque el SARC no era omnipotente. Durante casi 5 minutos después de terminar la comida, Albert se sintió normalmente lleno y cómodo. Entonces se desató el infierno. La mayor parte de la comida volvió con una violencia explosiva y los calambres lo doblaron. El SARC se volvió hacia la neutralización y la eliminación del veneno. Superficies absorbentes fueron sellados, los fluidos corporales se vertieron en el tracto intestinal y antisustancias formadas a partir de la reserva de energía de Albert para neutralizar cualquier alcaloide que haya quedado. Ninguna de las medidas de protección del SARC era normal para el cuerpo de Albert y, con el abrupto agotamiento de la glucosa en sangre para suministrar la energía que el SARC requerido, Albert entró en shock hipoglucémico. Los SARC lamentaron que, pero no tuvo tiempo de utilizar su otro menos disponible fuentes de energía. De hecho, no hubo tiempo para nada más que para la más medidas elementales de protección. En consecuencia, las convulsiones, taquicardia y el coma tuvo que ser ignorado. Los espasmos de Albert fueron misericordiosamente cortos, pero cuando el SARC terminó, yacía inconsciente en el suelo, su cuerpo se movía con incoordinación. Espasmos, mientras un guardia asustado daba la alarma a los médicos. El SARC se estremeció con su propia marca particular de náuseas. No había el alcaloide, pero el dolor de su huésped lo dejó enfermo de el odio a sí mismo, que se había establecido en una forma de vida que ingerir casualmente venenos mortales no era excusa. Debería haber sido más alerta, más sensible a las deficiencias del huésped. Le había salvado la vida, que era una cierta compensación, y había mucho que se podía hacer de medidas reparadoras y correctoras que impidan tal que vuelva a ocurrir, pero el SARC estaba descontento mientras se ponía a ayudar al hígado de Albert a metabolizar la grasa en glucosa y restablecer el azúcar en la sangre. Niveles. El médico estaba desconcertado. Había visto algunas condiciones peculiares en estación, pero el shock hipoglucémico era algo nuevo. Y, al no estar seguro de ella misma, ordenó que Albert entrara en la enfermería para ser observado. El guardia, por supuesto, no se opuso, y Kemmer, cuando se enteró, pudo solo rechinar los dientes de frustración. Estaba en un terreno lo suficientemente delicado, sin empeorarla por no tomar las precauciones adecuadas para preservar la salud de su involuntario invitado. De alguna manera, ese fisgón infernal había escapó de nuevo.
Albert movió la cabeza con infinito trabajo y miró la intravenosa. Aparato que gotea una solución incolora en la vena de la articulación del codo. De su brazo izquierdo extendido. No sentía dolor, pero su debilidad física era espantoso. Solo podía moverse con el mayor esfuerzo, y el más mínimo esfuerzo le dejaba mareado y sin aliento. Era obvio que él había sido envenenado y que era un milagro de la providencia que hubiera sobrevivido. Era igualmente obvio que una reevaluación de su posición era en orden. Alguien mucho más alto que Cifas era responsable por este último atentado contra su vida. El nativo no podría haber. Lo alcanzó en la seguridad de la cárcel de IC. Las implicaciones eran desagradables. Alguien importante le temía lo suficiente como para quererlo muerto, lo que significaba que su conocimiento del tabaco ilícito no era tan secreto como él pensaba. Sería un suicidio quedarse en manos de los IC por más tiempo. De alguna manera tenía que salir e informar a la patrulla. Miró el goteo intravenoso con desánimo. Si la solución era envenenado, no había ayuda para él. Ya estaba medio muerto. Pero él no se sentía demasiado mal, aparte de estar débil. Probablemente estaba bien. En cualquier caso, tendría que aceptarlo. El estado de su cuerpo no permitiría otra cosa. Suspiró y se relajó en la cama, consciente de la somnolencia que lo invadía. Cuando se despertara, haría algo al respecto. Situación, pero ahora tenía sueño. Albert se despertó con fuerza y renovado. Estaba tan hambriento como siempre. Antes del desayuno. Lo que sea que había en esa solución, ciertamente había funcionado. Milagros. Por lo que podía juzgar, era completamente normal. La doctora se sorprendió al encontrarlo sentado cuando ella hizo su mañana rondas. Fue sorprendente, pero este caso fue sorprendente en más de un sentido. Anoche había estado en un estado de completo colapso y ahora estaba bien en el camino de la recuperación. Albert la miró con curiosidad. ¿Qué había en eso que me diste? Solo destroza y solución salina, dijo. No pude encontrar nada malo con usted excepto la hipoglucemia y la deshidratación, así que traté eso. Ella se detuvo y le miró con una curiosidad igual a la suya. ¿Qué es lo que crees que ha pasado?, preguntó. Creo que me envenenaron. Eso es imposible. Posiblemente, concedió Albert, pero podría ser una idea comprobar que la comida. Me fui por toda la celda. Eso se limpió hace horas. Conveniente, no. No sé qué quieres decir con eso, dijo ella. Alguien en las cocinas podría haber cometido un error. Sin embargo, tú fuiste el único caso. Ella miró, pensativo. Creo que voy a hacer una pequeña comprobación en la cocina central. Solo para estar seguros. Esbozó una brillante sonrisa profesional. De todos modos, me alegra ver que te has recuperado tan bien. Estoy seguro de que puede volver mañana. Desapareció por la puerta con un crujido de dacrón blanco. Albert, después de escuchar un momento para asegurarse de que se había ido, se levantó a su pies y comenzó una inspección de su habitación. No era una celda. No del todo. Pero no estaba diseñada para facilitar escapar, tampoco. Estaba en el último piso del edificio del sí, un buen 100 pies hasta la calle de abajo. La ventana estaba cubierta con un reja de acero y la puerta estaba cerrada. Pero tanto la ventana como la puerta estaban diseñado para sostener a un hombre enfermo y no a uno sano y desesperado. Albert miró por la ventana. El edificio fue construido para armonizar con las estructuras nativas que lo rodean, por lo que los muros exteriores fueron
tachonado con protuberancias y protuberancias que darían asideros adecuados. A un hombre lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los terrores del descenso. Mirando hacia la pared, Albert vaciló. Pensando en el pasado, hizo su mente. Fred Kemmer estaba perturbado. Según todas las reglas, Albert Johnson debería ser muerto. Pero si Faz había fallado y ese tonto guardia tuvo que llamar a la médicos. Iba a ser más difícil llegar a Johnson ahora que estaba en la enfermería, pero había que llegar a él. Uno podría comprar a un agente que simplemente estuviera comprobando la evasión de impuestos, pero el tabaco era un asunto totalmente distinto. Kemmer deseó no haber aceptado. Jefe de la Operación Maleza. Los brillantes sueños de promoción y fortuna fueron empezando a amarillar en los bordes. Visiones de la colonia penal. Le molestaba, pues si la operación se torcía, él pagaría. En su página web. Lo había sabido cuando aceptó el trabajo, pero la posibilidad parecía remota. Entonces, sacudió la cabeza. Todavía no era tan grave. Mientras Johnson no hubiera, se comunicaba con nadie más y mientras seguía en compañía. Manos, se podría hacer algo. Kemmer pensó un rato, tratando de ponerse en el lugar de Johnson. Sin duda el espía estaba asustado y sin duda intentaría escapar. Y como sería mucho más fácil escapar de la enfermería que de la detención, lo intentaría lo antes posible. La cara de Kemmer se despejó. Si Johnson lo intentaba, descubriría que no era tan fácil como él pensaba. Con la rapidez que le caracteriza, Kemmer esbozó sus planes e hizo los arreglos necesarios. Un guardia fue colocado en la sala con órdenes de disparar si Johnson intentaba la puerta de su habitación y el propio Kemmer tomó una. En el edificio de enfrente, frente al hospital, donde se podía mirar la ventana de la habitación de Albert. Tal y como se lo imaginó, la ventana era la mejor opción. Acarició la pistola de cañón largo que tenía a su lado. Johnson seguía sin tener una oportunidad, pero estos retrasos en deshacerse de él eran convirtiéndose en una molestia. Con cautela, Albert probó la reja que cubría la ventana. El clima antártico había oxidado los pesados tornillos que la sujetaban al carcasa. Una de las barras estaba suelta. Si se pudiera quitar, sería. Sirven de palanca para hacer palanca en toda la rejilla. Albert se retorció en la barra. Gimió y chilló. Aplicó nerviosamente más presión y la barra se movió lentamente fuera de sus sujeciones. El Sark observó sus acciones con curiosidad. Ahora, ¿por qué su anfitrión se retorcía? ¿Esa barra de metal de la carpintería? No lo sabía, y era consumido por la curiosidad. No había encontrado ninguna forma de comunicarse con su anfitrión para que se entendieran algunas de las extrañas acciones del hombre en él. Porciones del cerebro que había explorado, no había portales de comunicación. Sin embargo, todavía había una gran parte inactiva, y tal vez aquí estaba lo que buscaba. El Sark insertó una serie de zarcillos en las zonas vacías, sondeando, conectando sinapsis, abriendo caminos no utilizados, buscando lo que esperaba que existiera. Los resultados de esta acción fueron completamente imprevistos por los Sark, pues era esencialmente solo un ego subordinado con todas las carencias que ese implicaba, y nunca antes había habitado un cuerpo que poseyera un cerebro potencialmente de primera clase, sin experiencia previa en la que basarse. El Sark no podía adivinar que sus acciones iban a dar lugar a una peculiar relación entre el hombre y el mundo que le rodea. Y si el Sark lo hubiera sabido, probablemente no le hubiera importado. Albert retiró la barra y sacó la rejilla.
con solo una momentánea vacilación, bajó por el alféizar hasta que sus pies chocaron con un pomo ornamental en la pared. Miró rápidamente hacia abajo. Había otro protuberancia a unos 60 centímetros por debajo de la que se encontraba. Presionando contra la pared, bajó un pie hasta encontrar el punto de apoyo. Con alivio, cambió su peso al pie inferior y, al hacerlo, una ola de calor envolvió sus piernas. La protuberancia se soltó de la pared con un ruido chirriante mezclado con el silbido crepitante de un blaster bolt, y Albert se precipitó hacia la calle de abajo. Ilustración. Mientras el pavimento se precipitaba hacia él, tuvo tiempo para un breve y ferviente deseo: que estuviera en otro lugar. Entonces el pensamiento fue tragado en un gélido. La negrura. Fred Kemmer bajó la pistola con una sonrisa de satisfacción. Había calculó correctamente a su hombre, y ahora el espía no tendría nada de qué preocuparse. Observó el cuerpo que caía en picado y jadeó con consternación. Por menos de 3 metros sobre el pavimento, Albert se desvaneció abruptamente. Existe una cosa que se llama demasiada sorpresa, demasiado choque, demasiado asombro. Y eso fue precisamente lo que afectó a Albert cuando encontró, de pie en la calle donde los guardias del sí le habían recogido, debería haber sido una mancha pulposa contra el pavimento bajo la ventana de la enfermería. Pero no lo hizo. No se preguntó por qué estaba aquí, o considerar cómo había logrado evitar la muerte segura que le esperaba. El hecho era que lo había hecho, de alguna manera. Y eso era suficiente. Era casi como si la historia se repitiera. Cephas estaba en su habitual, arengando a otro grupo de turistas. Era la misma perorata que antes, y casi en el mismo punto del campo. Pero sus acciones sobre ver a Albert eran totalmente diferentes. Sus ojos se abrieron de par en par, pero esta vez se deslizó tranquilamente desde su posición en la piedra angular del edificio y desapareció entre la multitud. Albert le siguió. El hecho de que Cephas estuviera en algún lugar de esa multitud era suficiente para empezar a moverse, y, una vez empezado, la terquedad lo mantuvo avanzando, surcando irresistiblemente el espeso enjambre de baorneses. Razón. Le dijo que ningún terrícola podía esperar encontrar a un nativo escondido entre cientos de su propia especie. Sus figuras bípedas parecidas a las de los dinosaurios parecían ser fundido en un solo molde. Una persecución a través de esta multitud fue inútil, pero siguió adentrándose en él. Caslack, atraído por un rastro invisible por algún sentido sobrenatural que le decía que tenía razón. Estaba tan seguro de ello como de que su nombre era Albert Johnson. Y cuando finalmente acorraló a Cephas en un callejón desierto, fue el que no se sorprendió. Cephas graznó y se lanzó hacia Albert, con un cuchillo brillando en su mano. Albert sintió un dolor punzante en los músculos de su brazo izquierdo cuando bloqueó la estocada dirigida a su vientre, arrancó el cuchillo del nativo y lo golpeó contra el pavimento. Cephas rebotó como una pelota de goma, pero no tuvo ninguna oportunidad contra él. Terrícola más grande y más fuerte. Albert lo derribó de nuevo. Esta vez, el nativo no se levantó. Quedó tendido en la calle, con un hilillo de sangre resumando de la comisura de su boca sin labios, el odio que irradia en ondas palpables. Albert se situó junto a él, jadeando un poco por el breve pero violento riña. Ahora, Cephas, me vas a contar cosas, dijo con fuerza. Puedes ir a tu lugar de castigo, gruñó Cephas. Diré nada. Puedo sacarte las respuestas a golpes, reflexionó Albert en voz alta, pero no lo haré.
Solo te haré preguntas y cada vez que no me guste tu respuesta, te sacaré un diente a patadas. Si no respondes, te garantizo que parecerás una abuela vieja. Sifas se puso más pálido. Perder los dientes era un castigo, reservado solo para las mujeres. Sería objeto de burla y la risa, pero había cosas peores que perder los dientes o la cara. Allí había tal cosa como perder la vida y sabía lo que pasaría si traicionó a Aisé. Luego se animó. Siempre podía mentir, y esto. El bruto corpulento de un terrícola no sabría, no podría saber. Así que asintió con un toque de reticencia artística. Muy bien, dijo. Hablaré. Inyectó una nota de miedo en su voz. No fue difícil hacer. ¿De dónde has sacado ese tabaco?, preguntó Albert. De una granja, dijo Sifas. Esa era la verdad. El terrícola probablemente sabía lo del tabaco y no había necesidad de mentir todavía. ¿Dónde está? Sifas pensó rápidamente en el claro del bosque al sur de Lagash, donde se cultivaban las plantas verdes de hoja ancha, y dijo, es solo en las afueras de Timar, a lo largo de la carretera que corre hacia el sur. Esperó tenso por la reacción de Albert, haciendo una mueca de dolor cuando el terrícola retiró el pie. Timar estaba a unas 50 millas de Lagash, y si esta mentira se superaba, sintió que podía proceder con confianza. Se pasó. Albert volvió a poner el pie en el suelo. Le estás diciendo a la verdad. Con Moore como testigo, dijo Sifas con sinceridad. Albert asintió y Sifas se relajó con un alivio oculto. Al parecer, el hombre sabía que Moore era la deidad más sagrada y respetada del panteón de Antar y que los juramentos basados en su nombre eran inviolables. Pero lo que el zoquete sin escamas no sabía que esto se aplicaba solo a los antarianos. En lo que respecta a estos extraños de otro mundo, cualquier cosa fue. Así que Albert siguió preguntando, y Sifas respondió, a veces con facilidad, a veces de mala gana, diciendo la verdad cuando no era perjudicial, mintiendo cuando es necesario. El cerebro del nativo era fértil y el tejido de las mentiras y la verdad se unieron bien, y Albert parecía satisfecho. En cualquier caso, finalmente se fue, dejando atrás a un baornés que silbaba suavemente y que se felicitó por haberse impuesto una vez más a la credulidad de este forastero. Era tan fácil de engañar que era casi una delito para hacerlo. Pero no habría estado tan satisfecho consigo mismo si hubiera podido ver el interior de la mente de Albert. Porque Albert sabía la verdad sobre él. Una granja de 400 acres al sur de Lagash. Sabía de la curación oculta, cobertizos y la planta de procesamiento. Sabía que tanto los baorneses como los lagasianos estaban profundamente involucrados en algo que llamaban Operación Maleza, y lo aprobaba a conciencia, ya sea por pura maldad o por adicción. Él había leído tranquilamente la mente del nativo mientras las medias verdades y mentiras habían caído de su lengua vívida. Y, captando el último pensamiento de Sifas, Albert no pudo evitar reírse. En una de las intersecciones más grandes, Albert se detuvo bajo un créset y se miró el brazo. Había una amplia mancha roja que parecía negro contra la blancura de su pijama. Tanta sangre significaba más que un rasguño, aunque no había dolor, y los cortes en este mundo pueden ser mortales si no se atienden con prontitud. De repente se sintió solo y desamparado, deseando desesperadamente una tranquila lugar donde pudiera vendar su herida y estar a salvo de los ojos que sabía lo estaban inspeccionando. Era demasiado llamativo. El pijama estaba fuera de lugar en la calle.
Sin duda, los nativos se apresuraron a informar sobre el sí. Su mente se dirigió a su habitación en el albergue con su armario bien equipado y su botiquín de primeros auxilios, y de nuevo llegó ese instante de total oscuridad. Y luego estaba de pie en medio de su habitación frente al armario que contenía su ropa. Esta vez no se sorprendió. Sabía lo que había pasado. Algo dentro de su cuerpo estaba actuando como un pequeño distorsionador, transportándolo a través del hiperespacio de la misma manera que la sala de máquinas de una nave estelar. Lo deformó a través de los pliegues del continuo espacio-tiempo normal. Allí no había nada realmente extraño en ello. Era un poder que que cualquier hombre normal debería tener. El hecho de que no lo tuviera antes no tenía importancia, y el hecho de que otros hombres no lo tuvieran ahora simplemente los hizo anormales. Sonrió al considerar las posibilidades que estos nuevos poderes daban. Eran enormes. Como mínimo, triplicaban su valor como agente. Nada estaba a salvo de su investigación. El escondite más secreto. Lugares estaban abiertos a sus sondeos. Nada podía detenerlo, pues el mando el hiperespacio se burló de las barreras materiales. Se rió alegremente mientras se quitaba la chaqueta del pijama y alcanzaba el botiquín de primeros auxilios. Por el corte en su manga, debe haber un corte desagradable debajo, y le sorprendió un poco que no hubiera mayor cantidad de hemorragia. Limpió la sangre seca y no encontró nada debajo excepto una fina línea roja sin sangre que recorría la mitad de su brazo. Ni siquiera fue un rasguño. Sin embargo, había sentido la hoja de sifas cortando su carne. Sabía que había más daño que este. La sangre y la manga cortada podrían decirle eso, aunque no tuviera los mensajes de sus nervios. Sin embargo, ahora no había dolor, y el rasguño cerrado ciertamente no era la herida mayor que había esperado. Y esto era extraño, un hecho para el que no tenía explicación. Albert frunció el ceño. Tal vez se trataba de otra faceta de la sí. Factores que de repente se habían convertido en los suyos. Se preguntó de dónde habían salido. Sin previo aviso, se había convertido en capaz de leer la mente con precisión y hacer un trabajo eficaz de teletransporte. Lo único que le faltaba para ser un sí completo eran los poderes telequinéticos y la precognición. Su ceño se congeló en su rostro al ser consciente de una sensación de malestar. Venían por el pasillo, 2 guardias del sí. Captó la duda y la certeza en sus mentes, la duda de que estaría en su habitación. Certeza de que al final sería atrapado, pues en Antar no había lugar para que un terrícola se esconda. Ilustración. Albert se puso el primer traje que tuvo a mano, bendiciendo la costura. Pestañas que hacían que vestirse fuera un momento de trabajo. Mientras los guardias abrían la puerta, visualizó el lugar del camino de Lagash donde había encontrado el Bandersnatch. Era más fácil que antes. Estaba de pie en el centro de la carretera, el centro de la atención sorprendida de unos cuantos viajeros. Cuando los guardias entraron en su habitación, la luz brillante del día dorado de Antar bajó de un amarillo sin nubes. Cielo. En la franja de bosque que había delante, Albert podía oír un débil popurrí de tos, gruñidos y gruñidos mientras las bestias menores se alimentaban de los restos de la basura de ayer. Albert avanzó por el camino, ignorando al sorprendido. Nativos. Esta vez no tenía miedo de encontrarse con un Bandersnatch o cualquier otra cosa, pues tenía un método de huida infalible. Lagash. Estaba a unas 30 millas de distancia, pero en la gravedad más ligera de Antar, el
paseo sería estimulante en lugar de agotador. Avanzó a paso firme, desviando de vez en cuando la mirada hacia la carretera, grabando secciones de la misma en su memoria para poder volver a través del teletransporte si era necesario. Descubrió que podía memorizar con perfecta facilidad incluso las posiciones de los macizos de hierba y las ramitas eran recordado con perfecta claridad y con detalles minuciosos. La perfección de su memoria le asombraba y deleitaba. El zar se sintió satisfecho consigo mismo, aunque nunca había soñado con él. Potencial contenido en la mente del anfitrión, se dio cuenta de que era responsable de la liberación de estos extraños poderes y disfrutó de las nuevas sensaciones y estaba deseoso de más. Si el sondeo parcial podía lograr tanto, ¿cuál era el poder último de esta mente notable? El zar no lo sabía, pero, como un verdadero experimentador, estaba decidido a encontrar. Así que se profundizó, abriendo aún más vías y conectando más sinapsis con el cerebro consciente. Se trataba de un trabajo rutinario que podía realizarse automáticamente mientras el resto del zar disfrutaron de la colorida belleza del paisaje antariano. Con el bosque rápidamente dejado atrás, Albert atravesó suavemente praderas onduladas salpicadas de pequeñas granjas y casas de campo. Era una escena pacífica, similar a muchas que había visto en la tierra, y la familiaridad trajo una sensación de nostalgia por volver a estar en casa. Pero el sentimiento no era demasiado fuerte, más intelectual que físico, para él. Los recuerdos de la tierra estaban extrañamente borrosos. El tiempo pasó y el camino se desenrolló tras él. Una vez que tomó él para dejar pasar un coche terrestre de IC que zumbaba, y 2 veces más se escondió como de los barcos aéreos, pero las molestias eran menores y sin importancia. Al esconderse del segundo bote de aire, molestó a un quelite en la espesura matorral que crecía junto al camino. El pequeño insectívoro chisporroteó y salió corriendo para ponerse a salvo al otro lado de la carretera. Y Albert, mirando, de la forma externa, sino también de la interna. Bien. Podía ver su pequeño corazón latiendo en su pecho y el bombeo fuelle de los pulmones rosados que lo rodeaban. Fue consciente de la músculos tirando y relajando mientras el quelite corría y los largos huesos deslizándose en sus articulaciones lubricadas. Vio la tensión de los órganos abdominales, sintió el miedo ciego en la mente de la criatura. La totalidad de sus impresiones lo atravesaron con una clara ola de hielo. Sok, con mala cara, se encogió de hombros. Tenía pez. Debería haberlo esperado. Era el siguiente paso lógico. Volvió a la carretera y caminó, avanzando un poco más rápido, hasta que las almenas de Lagash estuvieron a la vista. El brazo de Lagash estaba más lejos de la ciudad que el de Vaornia, y, al llegar a la franja de selva, volvió los ojos hacia el vacío. Arcos de parque entre los árboles. La última basura comestible hacía tiempo que, desde que se consumió y las bestias mayores y menores habían partido hacia las profundidades más frías del bosque, pero Albert era consciente de la vida. Estaba a su alrededor, en los árboles con las capas anilladas de sus troncos. Y la savia que fluye lentamente hacia arriba a través de la capa de cambium por debajo. Su corteza escamosa en los insectos que se alimentan del néctar de las flores de la vid, en las rápidas reacciones fotosintéticas de las hojas. Su mirada, volviéndose hacia lo alto, era consciente de los pájaros y de las pequeñas mamíferos arbóreos. Vio todo el bosque con ojos llenos de asombro. En su vida y belleza. Era la única forma correcta de ver. A la distancia adecuada de Lagash, se lanzó audazmente a través del país. Y entró en la zona principal del bosque,
reflexionando irónicamente mientras lo hacía. Que probablemente fue el primer humano en la corta historia de Antarian. Exploración que se había adentrado en uno de los grandes bosques con absoluta, sabiendo que saldría vivo de ella. Y, como ocurre a menudo, a los hombres que no tienen miedo, los problemas lo evitaron. Siguió las indicaciones que había obtenido de Cifas y encontró el plantación sin problemas. Difícilmente podía pasar desapercibido, porque su tamaño estaba lejos de expresarse con precisión en la memoria del nativo. Hábilmente, oculta bajo una red de enredaderas aéreas cuya el camuflaje lo hacía invisible desde el aire, ocultando las plantas de tabaco. De la búsqueda casual del detector, la plantación se extendía en hilera sobre hilera, las franjas irregulares de campo separadas por hileras de árboles de que el camuflaje fue colgado. Una frágil valla eléctrica rodeaba él. Zona, una defensa aparentemente débil, pero por la que incluso el mayor la bestia antariana no intentaría pasar. Albert silbó suavemente en voz baja ante lo que vio, lo grabó en su memoria. Entonces, habiendo terminado la parte de su tarea como testigo ocular, él recordó un tramo de carretera por el que había pasado y empujó. El viaje de vuelta a Baornia fue de carácter experimental, ya que Albert probó el alcance de sus poderes. Su mejor alcance fue de poco menos de 20 millas. Y el viaje que le había llevado 8 horas se hizo de vuelta en algo menos de 20 minutos, contando media docena de retrasos y retrocede. No había duda de dónde iría Albert a continuación. Tenía que conseguir pruebas, y esas pruebas estaban en un solo lugar, en la oficina local de la Corporación Interworld en Baornia. Un momento después, estaba en la sala de recepción mirando a través de la vacía escritorios en el brillante cuadrado de luz que brilla a través de los paneles de cristalita. Puerta del despacho de Fred Kemmer. Ya había pasado la hora de cierre, pero Kemmer había un derecho a trabajar hasta tarde. Ahora mismo, probablemente estaba sudando sangre en la idea de lo que pasaría si Albert hubiera logrado finalmente escapar. Él. La corporación le repudiaría virtuosamente y le dejaría enfrentarse a 10 años de cárcel en la colonia penal. Albert casi sintió pena por él. Albert dejó que su sentido de la percepción viajara a través de la pared y en la habitación de Kemmer. Su suposición era correcta, el jefe local estaba sudando. Revisó rápidamente el despacho de Kemmer, pero lo único que le interesaba él era la gran bóveda junto al escritorio. Visualizó el interior de la bóveda y se metió dentro. Separado de Kemmer por 15 centímetros de el metal más duro conocido por el hombre, hojeó tranquilamente los archivos de correspondencia confidencial hasta que encontró lo que quería. No lo hizo. Necesita una luz. Su percepción funcionaba tan bien en la oscuridad como en la luz del día. Había suficientes pruebas documentales en la gran bóveda para acusar a un buen pocos funcionarios del CIMAS que Kemmer, y tal vez la investigación de _su_. Los archivos proporcionarían más pistas a los funcionarios de mayor rango. Donde quiera que Kemmer iba, Albert tenía la idea de que no iría solo. Albert seleccionó todas las cartas y documentos incriminatorios que pudo encontrar y guardar los microarchivos en su chaqueta. Finalmente, abultado con información documental, volvió a salir a la calle. Era lo suficientemente tarde como para que pocos nativos estuvieran en las calles, y la apariencia no causó ningún comentario. Aparentemente desapercibido, se movió rápidamente en el Caslac, buscando un lugar para esconder los papeles que había robado. Lo que había aprendido de Baornia le hacía ser precavido. Comprobó constantemente para los espías, pero no había ningún nativo en el rango de detección.
Se metió en el callejón donde había atrapado a Cephas. Su recuerdo. Había tenido razón. Había un pequeño agujero en una de las paredes del edificio, parcialmente cubierto con yeso agrietado y apenas visible en la oscuridad. La penumbra del Caslac apenas variaba con la noche o el día, ya que el enorme laberinto de pasajes cubiertos y paredes de edificios fue perforado, con solo algunos agujeros de ventilación. Cressets en las principales intersecciones. Ardían constantemente, sus llamas sin humo iluminaban mal las calles. Se preguntó ociosamente cómo había logrado recordar el camino a este lugar. Y mucho menos el pequeño agujero en la pared, ya que metió los microarchivos en su oscuro interior. Terminó, se dio la vuelta para marcharse y salió a la túnel principal antes de que se diera cuenta de que los coches de tierra del ICE se acercaban. La corporación estaba realmente en el haz, sus espías en todas partes. Pero ellos no conocía sus habilidades. Visualizó y empujó. Iban a. Se sorprendió cuando se desvaneció, pero no se desvaneció. La expresión de sorpresa se mantenía en su rostro cuando el arma de la estadística. La explosión le dio de lleno en el pecho. Estaba atado a una silla en el despacho de Fred Kemmer. Lo reconoció fácilmente, aunque físicamente nunca había estado dentro de la habitación. Le dolía la cabeza como una grabadora de polígrafo estaba atada a su brazo izquierdo y detrás de él. Más allá de su rango de visión, pudo percibir a otro hombre y a varios máquinas. Frente a él estaba Fred Kemmer con una expresión de satisfacción en su rostro. No empieces a pensar que eres inteligente, dijo Kemmer. No estás en posición para ello. Has intentado matarme 3 veces, le recordó Albert. Siempre hay una cuarta vez. No lo creo. Demasiada gente lo sabe. Precisamente mi conclusión, dijo Kemmer, pero hay otras formas. El lavado de cerebro es bueno. Eso es ilegal, protestó Albert. Además. ¿Y qué? Kemmer le cortó. Es un universo ilegal. Albert indagó con urgencia en la mente del hombre del sí, esperando encontrar algo que podría convertir en su ventaja, pero todo lo que encontró fue la superficie. Pensamientos, satisfacción por haber llevado al espía donde no podía hacer daño, planes para convertir a Albert en un idiota sin sentido, pensamientos de extraer información, todo ello con un aire de certeza que desconcertante. Albert lo había subestimado mucho. Ya era hora de salir de aquí, si pudiera. Albert visualizó un área fuera de Baornia y, al tratar de empujar, la máquina zumbaba con fuerza detrás de él. No se movió. Error, Albert. Pensó preocupado, no voy a ninguna parte, y él sabe que tengo miedo. No te servirá de nada, dijo Kemmer. No hizo falta mucho cerebro para imaginar que estabas usando el hiperespacio en esos actos de desaparición. Hay un campo aislante alrededor de esa silla que detendría un yate espacial. Él se inclinó hacia adelante. Ahora, ¿cuáles son tus contactos y quién te dio la información sobre dónde buscar? Albert no vio ninguna razón para ocultarlo, pero no tenía sentido revelar cualquier cosa. La patrulla ya tenía noticias de su arresto y debería estar aquí en cualquier momento. Era como si Kemmer le hubiera leído la mente. No cuentes con ser rescatado. Detuve el informe de la patrulla. Kemmer hizo una pausa, obviamente disfrutando la expresión de la cara de Albert. Sabes, continuó, hay un hecho peculiar sobre los nervios que quizás no conozcas. Un estímulo pone en marcha una breve descarga neuronal que dura una centésima de segundo. Después de que viene un periodo de refracción que dura quizás una décima parte de ese tiempo.
mientras el nervio se repolariza y luego, inmediatamente después de la repolarización, hay un periodo extremadamente corto de hipersensibilidad. ¿Qué tiene que ver eso conmigo?, preguntó Albert. Te vas a enterar si no respondes con prontitud y veracidad. ¿Qué? El artilugio de tu brazo está conectado a un polígrafo. Ahora quieres hacer una declaración. Albert sacudió la cabeza. Fue consciente de un breve dolor en un dedo. Y al instante siguiente alguien le arrancó el dedo de la mano con rojo. «Pinzas calientes», gritó. No pudo evitarlo. Este castigo era más allá de la agonía. Bonito, ¿verdad? Kemmer preguntó mientras Albert miraba a su amputado dedo que todavía estaba notablemente pegado a su mano. Y la belleza de ello es que no deja ni una marca. Por supuesto, si se repite suficiente, acabará siendo una parálisis permanente de la parte estimulada. Ahora, una vez más, ¿quién te dio esa información? Albert habló. Era inútil tratar de engañar a un polígrafo y quería no más de ese tratamiento de los nervios, y luego miró en la mente de Kemmer de nuevo y descubrió lo que suponía el lavado de cerebro. El choque fue como el hielo. Agua. La estimulación hipersensible, pensaba Kemmer alegremente, sería reducir a este gordo vago en la silla a un bulto descerebrado y gritón que podría moldearse como una masilla húmeda. Albert se sentía impotente. No podía correr y no podía luchar. Pero él no estaba dispuesto a rendirse. Su percepción pasó por encima y a través de Kemmer. Con un cuidado microscópico, buscando algún punto débil, algo que pudiera ser explotado con ventaja. Kemmer tenía que tener un punto vulnerable. Lo hizo. Había una mancha en el revestimiento interno de la vena radial en la izquierda de Kemmer. Brazo. Había recibido recientemente una inoculación, una de las constantes inyecciones inmunizantes que eran necesarias en Antar, ya que había un pequeño trombo que se aferra a la punción de la aguja en la pared interna del buque. Normalmente no tenía importancia y pasaría con el tiempo y sería absorbido, pero había considerables posibilidades de problemas en ese de glóbulos rojos y fibrinas si se pudieran desprender de su fijación a la pared. Con suerte, Albert extendió la mano. Si no podía moverse por sí mismo, tal vez podría mover el coágulo. El trombo se agitó y se liberó, corriendo hacia el corazón de Kemmer. Albert lo siguió, observando cómo pasaba a la arteria pulmonar, trazando a través de los vasos más pequeños hasta que se detuvo de lleno, a través de la unión de dos arteriolas. Kemmer tosió, su cara se puso blanca de dolor mientras se agarraba a su pecho. El dolor era un leve pago por su reciente agonía, Albert pensó sombríamente. Una embolia pulmonar no debería matarlo, pero los efectos eran desproporcionadas a la causa y durarían un tiempo. Sonrió sin piedad mientras Kemmer se derrumbaba. Un hombre salió de detrás de la silla y se inclinó sobre Kemmer. Buscando en su apresuradamente, sacó un comunicador de bolsillo, apuñaló frenéticamente el dial y habló con urgencia en él. Médico. Oficina del jefe, date prisa. Ilustración. Por un segundo, Albert no se dio cuenta de que el zumbido de la maquinaria detrás de él se había detenido, pero cuando lo hizo, tanto Albert como la silla desaparecieron. El Sarg se dio cuenta de que su anfitrión había sido herido de nuevo. Era exasperante para ser tan impotente. A Albert le seguían pasando cosas que no podía correcta hasta demasiado tarde. Había fuerzas involucradas que no conocía. Cómo manejarlos, estaban totalmente fuera de la experiencia del Sarg. Solo sintió alivio cuando Albert logró recuperar su capacidad de movimiento y, como
que contemplaba el familiar y verde paisaje antariano, se sintió casi feliz. Por supuesto, Albert estaba probablemente en problemas, pero no era tan malo ahora. Al menos el hombre estaba lejos de la causa de su dolor. Era una nota infernal, reflexionó Albert, sentado junto a la carretera que, conducido a Lagash trabajando sobre los lazos que lo ataban a la silla. Él había logrado salir de las manos de Kemmer, pero parecía probable que no llegaría más lejos. Tal y como estaban las cosas, no podía transmitir información que había obtenido, y para entonces probablemente todas las oficinas del CIEN. El planeta fue alertado de que la central terrestre tenía un tipo de agente en la Antártida, uno que no fuera intrínsecamente inestable, como esos pobres demonios en los laboratorios parapsicológicos de la Tierra. Serían listo para el con todo, desde pantallas distorter hasta Kellys. Ahora no subestima al sea cual sea su moral, el personal no era ni estúpido ni lento para actuar. Estaba atrapado en este sector del planeta. La base principal estaba a más de 1000 millas de distancia, y incluso si se las arregló para volver a ella a través de las rutas comerciales, era prácticamente seguro que nunca podría acercarse a un comunicador de clase y o la oficina de la patrulla. Él sí tendría tiempo suficiente para prepararse para él, y sin importar los poderes que posea, un solo hombre no tendría ninguna posibilidad contra la tecnología masiva de la corporación. Sin embargo, podría jugar con él si en esta zona durante algún tiempo con él. Posibilidad razonable de que no lo atrapen. Si no hay nada más, tendría valor de molestia. Tiró de una mano para liberarse de la cinta que sujetaba al brazo de la silla y rápidamente quitó el resto de la cinta que ataba. Él volvió a tener su libertad. ¿Ahora qué haría con ella? Dejó la silla y comenzó a recorrer el camino hacia Lagash. Allí no había ninguna buena razón para ir en esa dirección en particular, pero en el momento una dirección era tan buena como otra hasta que pudiera planear un curso de acción. Su cerebro se sentía extrañamente confuso. No se dio cuenta de que tenía. Llegó al final de sus fuerzas hasta caer en la calzada. Para compensar el miserable trabajo que había hecho al protegerlo de veneno y la tortura neural, el Sark había logrado bloquear con éxito hambre y los dolores de la fatiga hasta que el cuerpo sobrecargado de Albert no pudo soportar más. Se dio cuenta de su error después de que Albert se derrumbara. Sensiblemente, hizo nada. Su anfitrión había quemado una enorme cantidad de energía sin reabastecimiento y necesitaba tiempo para descansar y recurrir a los menos disponibles reservas y para desintoxicar y eliminar los venenos metabólicos en su cuerpo. Fue a última hora de la tarde cuando Albert se recuperó lo suficiente como para tomar más que un interés pasajero por su entorno. Tenía un vago recuerdo de contratando a un conductor de carro de Doug para que lo llevara por la carretera. El recuerdo era aparentemente correcto porque estaba acostado en la parte trasera de un carro de carga, apilados con trozos cortos de caña. El carro se movía a gran velocidad. Ritmo a pesar de los movimientos aparentemente pausados del Doug entre los ejes. Las pesadas zancadas de 3 metros devoraban la distancia. Era consciente de un hambre que iba más allá del malestar y de una sed que le dejó la boca seca y algodonosa. Era como si no hubiera comido o borracho durante días. Se sentía totalmente agotado, más allá de la extenuación. No está en condiciones de hacer nada, y a menos que consiga encontrar comida y bebida. Muy pronto, sería una presa fácil para el sí. Miró alrededor del carro, pero no había nada excepto los bastones en el que yacía.
Ni siquiera había nada del asqueroso desorden porril que los nativos llamaban comida, ya que los trabajadores nativos no se preocupaban por comer. Durante las horas de trabajo, se dio la vuelta lentamente, sintiendo cómo los duros bastones se clavaban en su cuerpo mientras, conmovido, no dejaba de pensar en la comida, en las comidas a bordo del barco, en cenas, sobre los restaurantes de la tierra, sobre el bistec, las patatas, el pan, sólidos. Alimentos reconfortantes llenos de proteínas, grasas e hidratos de carbono. Carbohidratos, la idea se le quedó grabada en la mente por alguna razón. Y entonces, se dio cuenta de por qué. Las cañas que llevaba en el carro eran de azúcar. Nunca había visto en la tierra, pero debería haber esperado encontrarlos fuera. Aquí, una de las mayores exportaciones de la tierra eran las semillas de las que se extraía la remolacha y azúcar de caña se obtuvieron. Sacó un trozo de caña del montón y mordió un extremo. El cuerpo agotado buscó ansiosamente la dulce energía que llenaba su boca. Con el restablecimiento de su equilibrio energético, llegó la claridad y la lógica. Pensamiento. Puede que esté lo suficientemente bien como para que él sí pase un tiempo valioso buscando para él, pero esas acciones dilatorias no tenían ningún valor positivo. En última instancia, él sería capturado y su utilidad desaparecería con su muerte. Pero, si pudiera avisar a la patrulla, todo este asunto podría ser destrozado. Ahora bien, si hizo una perturbación lo suficientemente grande, posiblemente incluso podría alcanzar las narices de la patrulla. Tal vez trabajando a través del centenar de turistas en Vaornia y Lagash, podría. Eso era todo, la única solución posible. Él sí podría ser capaz de deshacerse de un hombre, pero no podría deshacerse de 100, y en algún lugar. En ese grupo de turistas habría uno que hablaría, alguien que pasaría la voz. Él sí no podía mantener esto en silencio sin lavar el cerebro. Y eso en sí mismo sería suficiente para atraer una patrulla. Nave aquí a la máxima potencia. Se rió alegremente. El conductor nativo, sorprendido por el extraño sonido, giró la cabeza justo a tiempo para ver desaparecer a su pasajero, junto con un manojo de cañas. El nativo sacudió la cabeza con un gesto extrañamente humano. Estos extranjeros eran criaturas extrañas. Albert, delgado, pálido, pero feliz, se sentó en una mesa de uno de los pequeños cafeterías en el centro de la tierra, hablando con el jefe sobre una segunda ración del postre. El temible drenaje de energía de la actividad de los Esper, combinado con la constante evasión para evitar las partidas de caza del sí, le había convertido en un demacrado sombra, pero había conseguido sobrevivir hasta que llegó un barco patrulla para investigar las extrañas historias contadas por los turistas de un hombre que embrujaba las ciudades de Lagash y Vaornia y el camino entre ellas. Eso es todo, señor, concluyó Albert. Una vez que me lo imaginé, que ni siquiera Laice podía salirse con la suya en un asesinato en masa, era fácil. Y simplemente aparecía en lugares extraños y contaba mi historia, y luego, para hacerla impresionante, desaparecería. Tenía casi 2 días antes de que él sí se puso de moda, y para entonces ya lo sabías. El único problema era conseguir lo suficiente para comer. Casi me muero de hambre antes de que llegara la patrulla. Supongo que debemos. Bastantes granjeros y comerciantes reparan la comida que he robado. Se les pagará siempre que presenten una reclamación, dijo el jefe. Pero hay una cosa en todo esto que me molesta. Sé que no tienes poderes cuando dejaste la tierra en esta misión, donde adquiriste. Albert negó con la cabeza. No lo sé, dijo. A menos que fueran latentes.
y desarrollado en las peculiares condiciones climáticas y físicas de Antar. O tal vez fue el shock de ese encuentro con el Bandersnatch. Todo lo que soy. Seguro es que no tuve ninguno hasta después de ese encuentro con Sifas. Bueno, ciertamente los tienes ahora. Los chicos de Parapsich están calientes en su cola, pero los hemos estancado. Gracias. No quiero imitar a un conejillo de Indias. Le debemos al menos eso por conseguirnos un caso contra el sí. Incluso su. Los picapleitos no podrán escabullirse de esta. El jefe sonrió. Es bueno tener a esos chicos donde se les puede manejar para variar. Necesitan una dosis de conciencia aplicada, coincidió Albert. El gobierno también te debe una bonificación y un voto de agradecimiento. Apreciaré el bono, dijo Albert mientras hacía una señal para él. Camarera. Recientemente, no puedo pagar mi apetito. Es comprensible. Después de todo, has perdido casi 80 libras. Me pregunto si alguna vez los recuperaré, murmuró Albert mientras mordía el tercer postre. El jefe lo observó con envidia. Yo no me preocuparía por eso, dijo. Recupera tus fuerzas. Hay otra tarea para ti, una. ¿Qué necesitará tus peculiares talentos? Se levantó. Nos vemos. Mi úlcera no puede soportar más su apetito. Se alejó. Dentro de Albert, el Sark alertó. Una nueva misión. Eso significaba otra. Mundo y nuevas sensaciones. Verdaderamente, este anfitrión era magnífico. Había un día de suerte en el que había caído huyendo del Bandersnatch. El Sark se estremeció de placer. Y Albert lo sintió. Volviendo su percepción hacia el interior para ver qué podría estar mal, vio el Sark por primera vez. Por un segundo, una ola de repulsión recorrió su cuerpo, pero comprendió la extensión de esa masa protoplásmica tan inextricablemente entrelazados con los suyos, se dio cuenta de que esa cosa dentro de él era él. Razón de sus nuevos poderes. No podía haber otra explicación. Y mientras buscaba más, se maravilló. El Sark no estaba especializado en una agregación amorfa de personas muy evolucionadas que no se imaginaba. Células que pudieran imitar los tejidos normales de manera que desafiaran. Detección ordinaria. Era algo a la vez más alto y más bajo que su propia carne, algo más primitivo pero infinitamente más evolucionado. El Sark había tenido éxito por fin. Había establecido comunicación con su anfitrión. Contéstame, parásito, murmuró Albert de forma subvocal. Sé que eres allí y sé que puedes responder. El Sark dio el equivalente proteico de un encogimiento de hombros. Si Albert supiera cómo había intentado comunicarse, no había comunicación entre de ellos. Sus métodos de pensamiento eran tan diferentes que no había posible relación. Se movió y Albert saltó. Y por primera vez en su larga vida, el Sark tuvo una idea original. Movió algunos miligramos de su sustancia a la región de la garganta de Albert y después de una premonitoria glotis espasmo, Albert dijo muy claramente y de forma bastante involuntaria, muy bien. Estoy aquí. Albert se quedó helado de sorpresa, pero cuando se le pasó el susto, se rió. Bueno, yo me lo he buscado, dijo. Pero es como la historia del hombre, que hablaba consigo mismo y obtenía respuestas. No es exactamente un consuelo. Sensación. Lo siento, se disculpó el Sark. No deseo causar molestias. Eliges una forma pobre de no hacerlo. Fue la única manera que se me ocurrió para hacer contacto con su conciencia. Mente, y deseabas que me comunicara. Supongo que tienes razón. Pero aunque es agradable saber que realmente tengo un ángel de la guarda,
me habría sentido mejor si tuvieras túnicas blancas y alas y se cernían sobre mi hombro. No entiendo, dijo el Sark. Intentaba ser gracioso. Ya sabes, continuó Albert después de un momento. Nunca pensé en intentar percibirme a mí mismo. Me pregunto por qué. Supongo que porque ninguno de los exámenes médicos mostró nada diferente de normal. Siempre tuve miedo de que sospecharas antes de que pudiera decírtelo, respondió el Sark. Era un razonamiento obvio, y tu _ eres _ entidad inteligente, la más inteligente que he habitado. Es una pena que tenga que irme. He disfrutado estando con vosotros. ¿Quién ha dicho algo de irse?, preguntó Albert. Lo hiciste. Pude sentir tu repulsión cuando te diste cuenta de mí. No fue agradable, pero supongo que no puedes evitarlo. El tuyo es un independiente. Raza, una que no apoya voluntariamente. La voz vaciló mientras, aunque buscando la palabra adecuada. Compañeros de viaje, terminó. Albert sonrió. Hay precedentes históricos para esa afirmación, pero tu interpretación no es del todo correcta. Me sorprendió. Usted se sorprendió. Yo. Se calló, y el Sark, respetando la actividad de su mente, para interrumpir. Albert estaba pensando mucho en el Sark. Ciertamente tenía. Lo protegió en Antar, y con igual certeza debió ser responsable de los poderes psíquicos que poseía. Le debía mucho, pues sin su ayuda no habría sobrevivido. Solo había una cosa mal. Aunque sin sexo, el Sark debe poseer las características de vida, ya que obviamente estaba vivo. Y esas características eran inmutable en todo el universo conocido. Los 4 criterios vitales, definidos hace siglos, seguían siendo tan buenos hoy como lo eran. Entonces crecimiento, metabolismo, irritabilidad y reproducción _ A pesar de la falta de sexo, el Sark debe ser capaz de producir otros de su tipo. Y aunque no le importaba apoyar a un compañero de viaje, estaba condenado. Si mantuviera a toda una familia de ellos. Eso no tiene por qué molestarte, interrumpió el Sark. Como individuo, yo soy muy longevo y rara vez me reproduzco. Puedo, por supuesto, pero el proceso es bastante complicado. En realidad se trata de hacer un gemelo de yo mismo, y no es necesario. Además, no puede haber 2 Sarks en un anfitrión. Mi descendencia tendría que buscar otra. ¿Y tienen tus poderes? Por supuesto. Sabrían todo lo que sé, porque la memoria de un Sark no es concentrados en tejidos especializados como el cerebro. En la mente de Albert empezó a brillar una luz. Tal vez esta era la respuesta a la conciencia corporativa que había estado deseando con tanto anhelo en Antar. ¿Te molesta reproducirte?, preguntó. Es molesto, pero no doloroso, ni sería demasiado difícil después de El patrón se fijó en mis células. Pero, ¿por qué preguntas esto? Se me acaba de ocurrir que hay bastantes personas que podría usar un Sark. Algunos de los más honestos mejorarían esto. El tono moral de la Confederación si tuvieran el poder, y ciertamente sí. Poderes en la aplicación de la ley sería inmejorable. Entonces, ¿quieres que me reproduzca? Podría ser una buena idea si podemos encontrar hombres que sean dignos de Sarks. Y podría comprobarlos con mi telepatía y quizás podríamos. Déjame advertirte, intervino el Sark. Aunque todo esto suena muy bien, hay dificultades, incluso con un anfitrión tan grande como tú. Y necesitará más energía de la que su cuerpo dispone para duplicarme a mí mismo. Será difícil para ti hacer lo que debe hacerse. ¿Y qué es eso? Come, dijo el Sark,
grandes cantidades de alimentos de alta energía. Se estremeció ante la idea de que Albert sobrecargara su tracto digestivo cualquier más de lo que había estado haciendo la semana pasada. Pero la reacción de Albert vino a demostrar que aunque su relación era físicamente cerca, mentalmente todavía estaban muy lejos. Albert, el Sark, observó con asombro, no lo consideró en absoluto un calvario. Y fin. Espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado, recuerda apoyar a los autores y sus historias originales que nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado, suscribirte, pon me gusta y deja un comentario, ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.